¿Alguna vez has oído hablar de William Kidd? Este personaje, también conocido como Capitán Kidd, es una figura fascinante y enigmática de la historia de la piratería. Nacido alrededor de 1654 en Dundee, Escocia, Kidd comenzó su carrera en el mar como un marinero legítimo, pero las circunstancias y las decisiones que tomó durante su vida lo llevaron por un camino que finalmente lo convirtió en uno de los piratas más conocidos de la historia. Se cree que fue a la mar en su juventud. Después de 1689, se convirtió en un capitán de barco y propietario de barcos establecido en la ciudad de Nueva York, donde poseía propiedades. Kidd comenzó su carrera en el mar como un marinero legítimo, navegando para Inglaterra contra los franceses en las Indias Occidentales y frente a la costa de América del Norte. Durante este tiempo, Kidd demostró ser un líder capaz y valiente, ganándose el respeto de sus compañeros marineros y la atención de los poderosos patrocinadores en Inglaterra. En 1695, Kidd recibió una comisión real para aprehender a los piratas que molestaban a los barcos de la Compañía de las Indias Orientales en el Mar Rojo y en el Océano Índico. Con este mandato, Kidd zarpó de Deptford en su barco, el Adventure Galley, el 27 de febrero de 1696. Aunque Kidd comenzó su viaje con la intención de cazar piratas, las circunstancias pronto cambiarían su curso. Después de no encontrar muchos objetivos, perdió gran parte de su tripulación y enfrentó amenazas de motín. Fue aparentemente algún tiempo después de su llegada a las Islas Comoro, frente a África Oriental, que Kidd decidió volverse pirata. En agosto de 1697, realizó un ataque infructuoso contra barcos que transportaban café mocha desde Yemen, pero luego tomó varios barcos pequeños. En 1698, Kidd capturó su premio más valioso, el barco armenio Quarek Merchant. Este barco, contratado por comerciantes armenios y capitaneado por un inglés, se convirtió en el mayor botín de Kidd. Sin embargo, el clima político en Inglaterra se había vuelto en su contra, y fue denunciado como pirata. A pesar de su éxito en el mar, Kidd se encontró con dificultades cuando regresó a tierra. Su negativa a atacar un barco holandés casi provocó un motín en su tripulación, y en un intercambio airado, Kidd hirió mortalmente a su artillero, William Moore. Cuando Kidd llegó a Anguilla, en las Indias Occidentales, en abril de 1699, se enteró de que había sido denunciado como pirata. Dejó el Quarek Merchant en la isla de Hispaniola, donde el barco posiblemente fue hundido. En cualquier caso, desapareció con su cuestionable botín y navegó en un barco recién comprado, el Antonio, a la ciudad de Nueva York. Allí, intentó persuadir al conde de Bellomont, entonces gobernador colonial de Nueva York, de su inocencia. Sin embargo, Bellomont, que había sido uno de los patrocinadores originales de Kidd, lo arrestó y lo envió a Londres para ser juzgado. Fue ahorcado en mayo de 1701, y como curiosidad, la horca que sujetaba a Kidd se rompió, y tuvo que ser nuevamente colgado. Su cuerpo fue encadenado y colgado sobre el río Támesis como un aviso para cualquier pirata, permaneciendo allí durante 3 años. Después de su juicio y ejecución en 1701, Kidd fue romantizado y sus hazañas se convirtieron en un tema popular de obras de ficción temáticas de piratas. La creencia de que había dejado un tesoro enterrado contribuyó significativamente a su leyenda, lo que inspiró numerosas búsquedas de tesoros en los siglos siguientes. A pesar de su infame reputación, Kidd comenzó su carrera como un marinero legítimo y un cazador de piratas. Sin embargo, las circunstancias y las decisiones que tomó durante su vida lo llevaron por un camino que finalmente lo convirtió en uno de los piratas más conocidos de la historia. En 2015 un equipo de buzos encontró un lingote de plata de 50 kilos que formaría parte de la fortuna acumulada por el famoso corsario escocés del siglo XVII. El lingote de plata fue hallado entre los restos de una embarcación frente a la isla Santa María, en Madagascar. Desde hace años estos se atribuyen al Adventure Galley de Kidd, hundido en 1698. Aunque su carrera como pirata fue relativamente corta, su impacto en la imaginación popular ha sido duradero. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.